Hay momentos en los que miras una imagen y sabes que algo no encaja del todo, no porque sea imposible, no porque sea extraordinario, sino porque hay pequeños detalles que no terminan de alinearse con lo que esperabas ver. Hace unos días apunté mi equipo hacia Tracy Atlas. No era la primera vez que lo observaba, pero así fue la primera vez que, al revisar las capturas, tuve la sensación de que estaba viendo algo distinto. Lo que vas a ver en este video no es material de archivo, no es una recreación, son fotografías reales que tomé personalmente durante la última ventana de observación. Y la pregunta que me hice al analizarlas fue directa. ¿Estamos ante un cometa completamente normal o estamos viendo algo que merece una revisión más profunda? No hay alarma, no hay impacto inminente, pero sí hay misterio. Y el misterio, cuando está respaldado por datos reales, merece ser examinado con calma. Tracy Atlas fue catalogado como el tercer objeto interestelar detectado atravesando nuestro sistema solar. Eso significa que no se formó alrededor del Sol, proviene de otra región de la galaxia, y su composición exacta solo puede inferirse a partir de su comportamiento observable. Desde su detección, los datos iniciales apuntaron a un objeto con características compatibles con un cometa, trayectoria hiperbólica, actividad superficial moderada y variaciones de brillo asociadas a la interacción con la radiación solar. Nada fuera de lo esperado para un visitante interestelar, pero hay algo importante que entender aquí. Cuando hablamos de compatible con un cometa, no estamos diciendo que sepamos con certeza absoluta que lo es. Estamos diciendo que, con la información disponible, esa es la explicación más probable. La ciencia no funciona con etiquetas definitivas desde el primer momento, funciona con aproximaciones sucesivas. Y ahí es donde mis fotografías empiezan a aportar algo interesante. La sesión se realizó bajo condiciones atmosféricas estables, con baja contaminación lumínica y sin interferencias significativas en el campo visual. Utilicé un sistema de seguimiento motorizado calibrado para compensar el movimiento aparente del objeto. El tiempo de exposición fue ajustado cuidadosamente para evitar saturación del núcleo y preservar a detalle en las zonas periféricas. Realicé múltiples capturas consecutivas. Posteriormente apilé las imágenes para reducir el ruido y mejorar la definición estructural. Este punto es importante porque cuando se habla de anomalías visuales, muchas veces el problema no está en el objeto, sino en la técnica. Errores de seguimiento, aberraciones ópticas, distorsiones atmosféricas, todo eso puede generar artefactos. Por eso revisé cada archivo individual antes del procesado final, y fue en ese análisis detallado donde empecé a notar algo que no esperaba. Lo primero que hay que hacer cuando se analiza una imagen astronómica es descartar el ruido instrumental. En las fotografías que estamos viendo, el perfil de luz central es consistente con un núcleo activo. Sin embargo, hay ligeras asimetrías en la distribución periférica que merecen atención. Eso no significa que estemos ante algo extraordinario, pero sí indica que el comportamiento no es perfectamente uniforme. En astronomía, esas pequeñas irregularidades pueden deberse a rotación, emisión desigual de material o variaciones en la superficie. Lo importante es no saltar a conclusiones antes de comparar con más datos. Un cometa típico, cuando se aproxima al Sol, desarrolla una coma visible y, en muchos casos, una cola definida. La forma, intensidad y dirección de esa cola dependen del viento solar y de la liberación de gases superficiales. En mis imágenes, la estructura visible no es perfectamente simétrica. Tampoco muestra una cola extensa como en otros casos conocidos. Ahora bien, esto no es automáticamente sospechoso. Existen cometas con actividad muy débil. Otros presentan emisiones irregulares. Algunos incluso rotan de forma que la expulsión de material se concentra en zonas específicas, pero hay un detalle que me llamó la atención. La variación de brillo entre capturas sucesivas fue ligeramente más pronunciada de lo esperado. No extrema, no dramática, pero suficiente como para revisarla 2 veces. La variación de brillo que observamos en estas imágenes puede tener varias explicaciones plausibles. Una de las más comunes es la rotación irregular del objeto. Si el núcleo no es perfectamente esférico y su superficie no es homogénea, distintas áreas reflejan luz de manera diferente a lo largo del tiempo. Esto genera cambios de brillo que, a primera vista, pueden parecer inesperados. Otro factor a considerar es la emisión intermitente de material. Muchos cometas presentan puntos calientes donde el gas y el polvo se liberan de manera más intensa.
provocando variaciones temporales de luminosidad. Incluso la orientación del eje de rotación respecto a nuestro punto de observación puede alterar la forma en que percibimos estas emisiones, haciendo que ciertos sectores parezcan más brillantes o más débiles. Todas estas variaciones entran dentro de lo esperado para un cometa activo, pero lo interesante es que, aunque sutil, la irregularidad de 3I Atlas nos recuerda que cada objeto interestelar puede comportarse de manera única. Por eso es fundamental un seguimiento continuo. Solo con más datos podemos confirmar si estas fluctuaciones son normales o si hay algo más inusual que merezca atención científica. El misterio no surge porque el objeto sea inexplicable, surge porque no tenemos acceso a observaciones prolongadas durante décadas, como sí ocurre con cuerpos del Sistema Solar. 3I Atlas es un visitante temporal. Lo observamos durante un intervalo limitado, recopilamos datos y luego se marcha. Eso significa que cualquier comportamiento atípico adquiere más peso del habitual. En mis fotografías, además de la variación de brillo, hay una ligera elongación estructural que no es perfectamente radial. Puede ser una ilusión óptica, puede ser resultado del procesado o puede ser un indicio de morfología irregular. La diferencia entre estas tres posibilidades es sutil y ahí es donde el análisis científico se vuelve fundamental. Al analizar la forma aparente de un objeto tan lejano, es crucial considerar la resolución angular de nuestro equipo. A estas distancias, incluso pequeñas irregularidades en la emisión de luz o en la estructura del núcleo pueden parecer más marcadas de lo que realmente son. La elongación que notamos en 3I Atlas podría explicarse de varias maneras: rotación rápida, emisión de material concentrada en zonas específicas, fragmentación superficial o simplemente límites de la instrumentación y el procesado de las imágenes. También debemos tener presente que la atmósfera terrestre y la calidad de la óptica pueden introducir distorsiones sutiles, que se vuelven más visibles al aumentar el contraste o apilar las imágenes para mejorar la definición. Sin datos espectroscópicos que nos indiquen composición química, velocidad de emisión o densidad de partículas, cualquier conclusión definitiva sería prematura. No obstante, la discusión sobre estos detalles no es trivial. Cada pequeña diferencia observada nos ayuda a entender mejor la naturaleza de 3I Atlas y subraya la importancia de cada fotografía tomada. Esto confirma que incluso observaciones independientes y modestas tienen un valor real en la investigación científica. Hay una tendencia natural cuando algo no encaja perfectamente, pensar que estamos ante algo completamente distinto. Pero la historia de la astronomía demuestra lo contrario. Muchos objetos que en su momento parecieron anómalos terminaron encajando dentro de categorías conocidas cuando se recopilaron más datos. No todos los cometas son espectaculares, no todos desarrollan colas largas y brillantes. Algunos son oscuros, irregulares, con actividad mínima y comportamientos variables. 3I Atlas podría pertenecer a ese grupo, un objeto interestelar con composición distinta a la mayoría de cometas que conocemos, con una estructura interna menos homogénea, con una superficie que responde de forma desigual al calentamiento solar. Eso no lo convertiría en algo exótico, lo convertiría en algo raro dentro de lo normal. Y en ciencia, lo raro no equivale a extraordinario, equivale a interesante. Cuando hablamos de cometas, solemos imaginar imágenes icónicas, grandes colas luminosas cruzando el cielo, pero la mayoría no se comporta así. Muchos presentan actividad intermitente, otros tienen superficies extremadamente oscuras que reflejan muy poca luz, y algunos muestran formas irregulares debido a procesos de fragmentación anteriores. Si 3I Atlas proviene de otro sistema estelar, es lógico pensar que su composición podría diferir ligeramente de la media que conocemos. Eso no implica tecnología, no implica artificialidad, implica diversidad cósmica. Y la diversidad en astronomía es la norma. Es importante dejar algo claro, mis fotografías no demuestran que 3I Atlas sea algo distinto a un cometa. No prueban una anomalía estructural definitiva, no revelan un objeto artificial, no contradicen de manera directa el consenso científico actual. Lo que hacen es aportar un ángulo adicional, una observación independiente, un conjunto de datos que, sumados a los oficiales, ayudan a construir una imagen más completa. En el análisis detallado, los pequeños matices son los que marcan la diferencia, y esos matices solo aparecen cuando se observa con paciencia. Entonces, si todo puede explicarse dentro de parámetros conocidos, ¿por qué sigue habiendo misterio? Porque el misterio no siempre nace de lo inexplicable, a veces nace de lo incompleto.
TRES y Atlas no permanecerá en el sistema solar durante décadas. No tendremos misiones espaciales que lo visiten. No podremos estudiarlo con la profundidad de que estudiamos a los cometas periódicos. Nuestra ventana es breve y cuando el tiempo es limitado, cada detalle adquiere mayor relevancia. La incertidumbre no significa amenaza, significa que estamos observando un fenómeno en tiempo real con información que aún se está consolidando. Ese es el verdadero misterio, no saber todavía todo lo que quisiéramos saber. La astronomía moderna no es solo labor de grandes observatorios. La comunidad de observadores independientes desempeña un papel crucial en el seguimiento continuo de objetos transitorios. Cada imagen capturada desde distintos puntos del planeta añade perspectiva. Diferentes condiciones atmosféricas, diferentes equipos, diferentes configuraciones. Cuando múltiples observaciones coinciden, la confianza aumenta. Cuando aparecen pequeñas discrepancias, se investiga. Mis fotografías no sustituyen a los datos oficiales, los complementan. Y en ciencia, complementar es avanzar. Después de analizar las imágenes, después de revisar parámetros, después de contrastar posibles explicaciones, la pregunta sigue siendo válida: ¿cometa o algo más? La respuesta más honesta por ahora es clara. Todo apunta a que estamos ante un cometa interestelar con características propias, un objeto que se comporta dentro de márgenes posibles, aunque no perfectamente simétricos. El algo más no implica necesariamente algo extraordinario. Puede significar simplemente que estamos viendo una variación poco común dentro de una categoría conocida, y eso, lejos de restarle interés, lo hace aún más fascinante. La ciencia no avanza declarando misterios resueltos antes de tiempo. Avanza formulando preguntas más precisas. Si TRES y Atlas termina encajando completamente dentro del modelo de cometa interestelar, habremos confirmado nuestras teorías. Si presenta alguna desviación significativa en futuros análisis, ajustaremos esos modelos. Eso es todo. No hay conspiración en la cautela, no hay ocultación en la prudencia, hay método. Y el método es lo que nos permite distinguir entre imaginación y conocimiento. Mirar al cielo siempre ha generado preguntas. Algunas encuentran respuesta rápida, otras requieren años y algunas quedan abiertas durante generaciones. TRES y Atlas es probablemente un cometa interestelar más, pero durante este breve paso por nuestro sistema solar nos recuerda algo interesante. El universo es más diverso de lo que solemos imaginar, más complejo y más sutil. Mis fotografías no revelan una amenaza, no revelan una estructura imposible, revelan algo más interesante. Un objeto real, distante, atravesando nuestro vecindario cósmico mientras intentamos comprenderlo con las herramientas que tenemos. ¿Cometa? Muy probablemente. ¿Algo más? Eso dependerá de lo que los próximos datos nos permitan confirmar. Hasta entonces, la observación continúa y el misterio, como siempre en ciencia, no es una conclusión, es el comienzo.